Hoy un jubilado, ¿cuánto necesita para llegar a fin de mes? Se lo preguntamos a Roberto Villagracedo, que es abogado previsional. Lo robamos de las columnas habituales de los días martes en el canal para charlar un ratito del tema, porque además ayer, recordemos, diputados, no logró los votos para rechazar el veto del presidente de la Nación del aumento extraordinario que se iba a dar a jubilados. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho te saluda. Hola, José, querido, chicos, ¿cómo están? Muy bien, Roby, ¿cómo andamos? A ver, ¿cuánto necesitaría un jubilado para llegar a fin de mes? Bueno, viste que ¿te acordás de Cenino, que es el defensor del pueblo, estipulaba más o menos que arriba de $1.000.000 de pesos para que se pueda sobrevivir en una canasta básica, ¿no es cierto? Incluyendo desde alimentos, remedios, distintos vestimentas, cosas que hoy por hoy es un anhelo para el jubilado, ¿no? Porque tienen que elegir entre comer o pagar los remedios. Ya sabemos que es una situación caótica realmente las que viven, que son 6 millones de jubilados y más de cerca del 70% cobran la mínima. Así que está en un estado de, según tu propio dicho, ¿no es cierto?, la escala que acabo de escuchar, serían indigentes directamente. Claro. O sea que la situación es complicada, me da mucha tristeza lo que pasó anoche, que estuve siguiendo la sesión en la Cámara, paso por paso. Y bueno, realmente yo creo que lo único que queda es, viste que acá en el sistema republicano tenés el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí. Evidentemente la forma del Ejecutivo no carece totalmente de ganas de tener una institución, de saber manejar las cosas. Así que me parece que va por el lado de un país no se puede gobernar con BNU, con vetos y con decretos, porque en realidad no es así, ¿sí? Lo único que queda para mí es el tema de la justicia, el último bastión de defensa de los derechos de los jubilados y de todas las personas en realidad. Pero ¿qué pasa ahí con lo urgente, Roby? Porque también la justicia tiene sus tiempos y esto es algo que no puede esperar. Eso te iba a decir, que hay algunos casos donde valen las acciones de amparo. En este caso, lamentablemente, para mí no es tan así, porque se trata de una cuestión de un daño que se produce mes a mes, porque el daño es continuado. Cada vez que el jubilado va a cobrar su jubilación, ya que atento a los cambios de leyes, de movilidad y todo, recordemos que ha perdido entre un 40 y un 50% prácticamente en estos últimos 4 años. Así que eso va para un juicio ordinario, que es verdad, son juicios que llevan su tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 años hasta que se cobra, porque encima a veces uno le gana al Estado, tiene que seguir ejecutando porque el Estado no quiere pagar. Así que claro, hay que embargarlo y hay que esperar que los jueces firmen los embargos y es una cuestión bastante complicada, pero es la luz, digamos, al final del túnel, porque realmente con lo que pasó anoche, que bueno, es bueno destacar, ¿viste? Yo soy apartidario, porque yo me dedico a litigar contra el Estado, ¿sí? Obviamente defiendo a los jubilados, así que tengo una visión personal sobre el tema. Como siempre repito, está bien el tema de que se cuiden las finanzas, el tema de que baje la inflación, pero hay situaciones que no se pueden desconocer. Gracias a Dios se salvó la ley de discapacidad, ¿sí? Sí. Que realmente fue algo muy bueno. Y ¿te acuerdas que yo te había dicho en el canal que íbamos a ver cuál era la actuación de nuestros legisladores, de nuestros diputados? Sí, sí. Y bueno, realmente, viste que se fraccionaron, tenemos 7 diputados, ¿sí?, que nos representan, y 4 de ellos apoyaron todas estas leyes que eran buenas para los sectores más vulnerables, y los 3 que están con creo que la Libertad Avanza, estuvieron en la misma postura, ¿sí? De convalidar el veto sobre estas leyes. La cuestión es que ayer, para mí, los jubilados recibieron 2 adjetivos calificativos nuevos. A ver. Se transformaron en mártires, por un lado, atentos que sufren tremendamente la situación del público conocimiento, y por otro lado se transformaron en héroes involuntarios. ¿Por qué? Porque pusieron la cabeza por la ley de discapacidad y asimismo por adelante el tesoro de la nación para los gobernadores. El que sepa leer, que lea, ¿cierto? Que evidentemente hubo mucho juego político atrás, ¿sí?
y hubo una gran negociación y como siempre la ficha fueron los jubilados. Te pregunto, Roby, capaz es una cuestión más técnica, económica, pero digo, el gobierno sostiene mucho que la solución para los jubilados no se da con estas leyes de emergencia o estos aumentos, sino que se da a través de las reformas laborales impositivas para engrosar lo que sería la base del sistema previsional nacional. ¿Cuánto tiempo, en base a tu experiencia o el laburo que haces vos atendiendo estos casos, cuánto tiempo necesita pasar, cuánto tiempo tiene que pasar para que Argentina tenga una base de aportantes que sostengan lo que entendemos que debiera cobrar un jubilado con unos aumentos que le permitan básicamente llegar a fin de mes y pagar los remedios con una jubilación mínima? Porque se habla mucho de esto, de la proyección a futuro, y nosotros siempre hablamos del mientras tanto. Digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se corrija el sistema? No, evidentemente que hay muchos jubilados que no lo van a ver, porque si vos hablas de lo que es correcto, que son reformas profundas, ¿no es cierto? Las reformas profundas que hay que hacer, evidentemente el sistema jubilatorio, el sistema laboral y la cuestión económica o financiera, o sea, eso no va a alcanzar ahora. Eso se proyecta, es verdad que se proyecta más de 10, 15, 20 años, pero la cuestión quizás está un poco en mirar para atrás. Porque si vos mirás para atrás en la historia, nosotros tuvimos un señor que se llamaba Menem, ¿sí? Que fue haciendo prácticamente lo mismo que lo que está ocurriendo ahora, que hizo una reforma estructural, nada más que él utilizó en su momento la privatización de empresas privadas, ¿sí? Sí. No tanto el tema de la reforma de Estado en relación a la cantidad de personas que trabajaban en él, por lo cual estaba inundado el tesoro de la nación de dólares. Tuvo un momento donde realmente valía la pena la cuestión. Asimismo ya se veía que el sistema previsional era inviable y tomaron el modelo de la famosa FJP justamente para desligar del Estado a la mayoría de las personas que estaban trabajando, que estaban hoy en actividad. Fue el modelo de Chile. ¿Qué es lo que pasó? El modelo fracasó porque estaba destinado a cierto tipo de personas, que son las personas que ganaban muchísimo más dinero, ¿no es cierto?, que la gente común, y que podían capitalizar estos ahorros a través de estas famosas administradoras que a la vez tuvieron malos manejos, las comisiones eran exorbitantes, o sea, no tuvieron un control debido por parte del Estado. Perdón, ahí te interrumpo, Roby, porque una diputada salteña, Emilia Orozco, dijo en parte de su explicación de por qué votó en contra de este aumento a jubilados, que fundieron las AFJP, haciendo referencia a los votos de los kirchneristas. Digamos, ¿el gobierno kirchnerista fundió las AFJP o venía mal parido ya el tema de las AFJP? Yo creo que bueno, eso fue en el 2009, ¿no es cierto?, cuando se reincorpora el plan de baja de la AFJP y vuelve esa masa de dinero que estaba mal administrada por la AFJP, porque tuvieron un sinnúmero de situaciones donde el trabajador, por ejemplo, un trabajador mediano que trabajaba en un establecimiento común con sueldo promedio, aportaba para jubilación, y a la hora de jubilarse, la jubilación era menos de la mínima garantizada por el Estado. Justamente porque no servía, le servía a un gerente de banco, le servía a un empresario, ¿sí? Y aún así hay muchísimos casos de gente que en su momento quiso retirar de la famosa AFJP las cuestiones de lo que corresponde, y le costó muchísimo retirar, eran fondos importantes. ¿Sí? Claro. Después, cuando se dieron de baja, sirvió para crear el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí viene el clic de todo, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por haberse dado de baja la FJP, toda esa masa dineraria era para los jubilados. Era porque nunca se utilizó para los jubilados. Lo poco que se utilizó fue para dar el préstamo de ANSES, que fueron dados de baja por el gobierno de Milei, ¿sí? Todo lo demás eran... pasaba el gobierno del turno y le dejaba un papelito que decía: te debo $1.000 millones que lleva, y se los llevaban para usarlo en cualquier otra cosa. En eso sí coincido que fue un manejo espantoso con la consecuencia de dar de baja a la FJP. No sé si la expresión fue poco feliz, ¿no es cierto?, porque en realidad no desbarataron a él. O sea, dieron de baja a la FJP, pero porque había una finalidad, no andaban
llovían la cantidad de juicios contra el Estado para que la gente que cobraba menos de la mínima, por lo menos llegue a la mínima, ¿sí? Porque el Estado se tenía que hacer responsable. Recordemos que era un régimen mixto, o sea, habías aportado una parte del Estado, de repente en el año 94, pum, te cambian la ley y empezás, te rompe y raja, a aportar a una FJP. Entre paréntesis, vos tenías que decir exclusivamente que te quedaba en el Estado para que no te pasen a cualquier lado. Claro. Yo me acuerdo que en esa época vos trabajabas en relaciones de dependencia, te daban tenías 30 días de la FJP, nadie te decía nada, vos creías que, bueno, si no digo nada, directamente me quedo en el Estado. No, era exactamente al revés. Vos tenías que ir y elegir quedarte en el Estado, porque si no te sorteaban. Me acuerdo que había tantos problemas que uno aparecía sorteado en la FJP, existían varias, Siembra, Orígenes, no sé, había un montón de la FJP, y que vos ni siquiera pasaste por la vereda. Claro. O sea, de repente aparecía tu firma de afiliación, extrañamente, una firma realizada con el brazo izquierdo de alguien, sí, exactamente, que te incorporó a esa FJP. Bueno, pasaron millones de cosas. Ahora, Roby, es parecido a lo que pasa hoy con el monotributista, que de pronto le aparece que está en la obra social de los panaderos de Chubut. Claro. Y es como, ¿por qué? Exacto. Bueno, una cosa sí, pero bueno, ahí tienen posibilidad, bueno, obviamente de elegir, ¿no es cierto? Hemos recordado que se dice el Coden ahí en antes, y ahí te sale dónde van el aporte y la obra social, claro, ¿sí? Claro. Y vos podés seleccionar el cambio como quieras. Pero bueno, la situación con referente a lo que pasó ayer realmente es triste. Yo me alegro porque por lo menos salió lo de la ley de discapacidad, mejorando la condición de los trabajadores de servicios y los tiempos, el de los aranceles que se vayan ajustando mes a mes, porque realmente hay gente que lo necesita. Y bien, si seguimos en la lucha, pasar siempre por los jubilados, por nuestros abuelos, que son evidentemente hoy en Argentina el sector más vulnerado y lo más fácil de atacar. Claro. Roby, gracias. Nadie quiere esto. Gracias como siempre por el tiempo. El martes te vemos en el canal. Abrazo grande para todos. Un abrazo, que estés muy bien. Roberto Villagracedo, abogado previsional, dando sus sensaciones y contándonos un poco la mirada. Y está bueno refrescar qué fue el tema de las AFJP. Cito este Twitter que daba María Emilia Orozco. Jubilados, los cara de piedra, con K, cara, los cara de piedra le prometieron un aumento del 20%, le quitaron el 40%, estafaron con recetas falsas de PAMI, les dieron medicamentos truchos y vencidos, vetaron el 82% móvil, fundieron las AFJP, por eso le preguntaba puntualmente, porque si alguien no recuerda o no sabe qué pasó con las AFJP, está bueno conocer toda la historia de lo que ocurrió. Metieron al sistema millones de jubilados sin aportes. Ya doy mi comentario al respecto. Hicieron campaña en las provincias con pañales y medicamentos, votaron en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Este gobierno incrementa las jubilaciones acorde a los números reales de inflación, trabaja para dar soluciones sostenibles en el tiempo, sin perjudicar al resto, sin mentiras y con responsabilidad. 2 puntos nada más, diputada, con todo el respeto que se merece una autoridad. Le robaron a los jubilados, le hicieron trampa a los jubilados. Cuando cambiaron el sistema, se comieron un porcentaje que era el aumento extraordinario que ahora se estaba pidiendo. Hay que decir las cosas completas. Verdades a medias no son un buen parámetro. Y por último, cuando metieron al sistema millones de jubilados sin aportes, yo siempre cuento los casos que conozco. Conozco una persona que trabajó desde los 8 años, que no está bien, por supuesto, pero la situación lo obligó a laburar desde muy temprano. Laburó toda su vida, desde que tengo uso de razón lo veía levantarse a las 5 de la mañana y acostarse muy tarde laburando y no tenía aportes. Nada, cada uno que saque sus conclusiones. Porque si no pareciera que es un ladrón el tipo que... No, y es tu responsabilidad que no tengas esos aportes. Y volvemos a insistir. ¿Cuánto tenemos de nuestros aportes reales, concretos, de todo el tiempo que laburamos? Y eso que estoy diciendo, voy a seguir la línea presidencial de ser prudente en los comentarios y no subirme al caballo de ciertas expresiones que se leen en estos tiempos. Cuando regresemos a la pausa, te cuento lo de Saeta.